Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a este canal. Hoy vamos a hablar del equilibrio. Existe un concepto erróneo del equilibrio y es que muchas veces nos referimos a él como el sentido del equilibrio, cuando en realidad el equilibrio es un conjunto de sentidos. Tenemos que pensar en el equilibrio como si fuera una silla o una banqueta de tres patas, ¿no? Y estas tres patas sobre las que se apoya el equilibrio, o estos tres sentidos que lo conforman al juntarse, serían la vista, el oído y el tacto. En realidad, el oído como tal no es la audición lo que participa en el equilibrio, o no de una forma muy importante, sino que sería la parte vestibular. Y en cuanto al tacto, sería más bien lo que llamamos la propiocepción. Que es la percepción que tenemos de dónde se encuentra cada uno de nuestros puntos del cuerpo en un momento y obviamente también el tacto en sí. ¿Por qué son las tres patas de un taburete? Bueno, imagina por ejemplo que quieres intentar andar en una línea recta con los ojos cerrados. Si no eres capaz de ir mirando hacia dónde vas, la probabilidad de que te desvíes hacia algún lado es mucho más probable. Y aquí es donde la vista juega un papel fundamental. Nosotros tenemos que fijar la vista en un punto concreto hacia el que queremos avanzar, o si estamos en movimiento o hay un objeto en movimiento, la vista va a ser la que nos va a permitir recibir esa información. ¿Qué ocurre con el oído, con la parte vestibular del oído? En el oído interno, en concreto en lo que se llama el laberinto posterior, tenemos unos órganos que se llaman el sáculo y el utrículo, que nos permiten conocer cuando nosotros nos movemos con una velocidad lineal. Y tenemos otro órgano que sería el conducto semicircular, que puede ser el horizontal, el superior o el posterior, y todo esto de alguna forma funciona como si fuera un acelerómetro y un giroscopio, igual que cuando utilizas tu móvil y lo gira en el GPS y eres capaz de saber si gira hacia un lado y hacia otro y con qué velocidad lo hace. Todo eso lo tenemos nosotros también en nuestro oído interno, en la zona del laberinto posterior. El tacto y la propiocepción vienen a través de las fibras nerviosas que nos dan la sensibilidad y la percepción de cada una de las partes de nuestro cuerpo. De alguna forma, estas serían las entradas que llegan hasta nosotros. Y toda esa entrada van a dirigirse hacia el cerebro. No solo el cerebro, sino también el cerebelo, que juega un papel muy importante en el equilibrio, y hacia los núcleos vestibulares. ¿Qué ocurre aquí? Toda esta información, este input, va a llegar hasta el procesador. Y el procesador es capaz de juntar esas tres informaciones, sobre todo, como os digo, en esos núcleos vestibulares, y interpretarla. Es decir, si de esas tres patas, por ejemplo, no tenemos la vista y nosotros vamos andando a ciegas por un sitio en el que no haya nada de luz y esté todo a oscuras, pues gracias a nuestro acelerómetro y el giroscopio y a la sensibilidad sabemos dónde está, pero no tenemos la posibilidad de ver hacia dónde vamos. ¿Qué ocurre si hemos perdido la parte vestibular? Pues que veremos que hay cosas que se mueven a nuestro alrededor, seremos capaces de identificar que cambia el plano del suelo, por ejemplo, al subir un escalón o al subir una rampa, pero no sabremos cómo está nuestro cuerpo respecto al resto del espacio. Y si perdemos la propiocepción y no conocemos, por ejemplo, la angulación
de una rampa, cuando subimos por ella, pues podremos saber que nosotros estamos hacia arriba y podremos ver que la rampa está hacia arriba, pero si no somos capaces de controlar nuestra propia musculatura porque no nos llega esa información, pues probablemente tengamos una caída. ¿Significa que cuando caigan o cuando se estropeen algunas de estos tres sentidos no tendremos equilibrio? Bueno, perderemos una parte importante de nuestro equilibrio y eso veremos cómo luego hay alguna posibilidad de mejorarlo dependiendo del caso. Pues todas estas aferencias van a llegar hasta el sistema nervioso central, en concreto cerebro, cerebelo y núcleos vestibulares, y aquí se van a producir como respuesta a esta entrada una serie de salidas, ¿no? Y hay varios reflejos que participan en este nivel, sobre todo vamos a hablar de dos reflejos que serían el reflejo vestíbulo espinal, es decir, el que va de la parte de los núcleos vestibulares hacia toda espinal, se refiere a la musculatura controlada a través de la médula espinal, y el reflejo vestíbulo ocular, que este en concreto, por su complejidad, pues hablaremos un día única y exclusivamente de él en un vídeo. El reflejo vestíbulo espinal. El reflejo vestíbulo espinal es el que nos ayuda a que si alguien nos empuja hacia un lado de forma inmediata, sin que pase por una acción premeditada o pensada nuestra, nuestro organismo va a tomar una respuesta. Si te empujan, por ejemplo, rápidamente hacia el lado izquierdo, ¿de acuerdo? Nos tiran hacia allá, automáticamente eres capaz de poner el pie para evitar esa caída. De eso se encarga el reflejo vestíbulo espinal. Y hay un concepto muy importante que tiene que ver con el reflejo vestíbulo espinal, que es el centro de gravedad. El centro de gravedad consiste en un punto situado en tu cuerpo que, si se concentrara toda la masa de tu cuerpo en ese punto, se comportaría de la misma forma de la que se comporta actualmente. Por ejemplo, nosotros cuando nos encontramos a dos patas solemos tener el centro de gravedad habitualmente a la altura de la pelvis, ¿vale? Y eso nos confiere nuestro límite de estabilidad, es decir, con las dos piernas, hasta dónde podemos llegar manteniendo el centro de gravedad ahí sin caer, ¿no? Es decir, nosotros nos encontramos fijos con los pies en el suelo sin moverlo y nos echamos hacia adelante. El punto máximo hacia donde seamos capaces de llegar sin caernos será nuestro límite de estabilidad máximo en ese punto. El centro de gravedad, cuando vamos caminando, cambia constantemente, ¿vale? Y va moviéndose de un lado hacia otro del cuerpo para mantenernos en equilibrio todo el rato. Si nosotros nos ponemos, por ejemplo, a cuatro patas, el centro de gravedad baja muchísimo hacia el suelo, eso nos confiere una mayor dificultad para caernos, porque está muy cerquita del suelo ese centro de gravedad, y el límite de estabilidad ya no está basado solo en nuestros pies, estará basado en nuestros pies y también en nuestras manos. ¿De acuerdo? Entonces, el centro de gravedad y el límite de estabilidad sería un concepto muy importante a este nivel. Y por otra parte, el reflejo vestíbulo ocular. Y esto funcionaría de alguna forma como el estabilizador que tienen algunas cámaras de vídeo o algunos móviles. ¿Por qué antiguamente, cuando íbamos grabando con una cámara y íbamos andando, la imagen cambiaba y ahora no? Pues eso es gracias a que se han incluido en todos estos aparatos esto que hemos dicho antes, este giroscopio y este acelerómetro. De los núcleos vestibulares van a salir una serie de vías hacia la musculatura del ojo. Musculatura extrínseca ocular. Y eso significa que cada vez que nosotros nos sometamos a un estímulo que cambie nuestro equilibrio, nuestra musculatura extraocular va a estar permanentemente preparada para que la visión se fije continuamente en la fóvea, que es el punto de mayor agudeza visual del ojo, donde se tiene que concentrar. Por eso cuando vamos andando, nosotros no vemos que la calle se vaya moviendo hacia arriba y hacia abajo, y si lo vemos eso es un problema y se llama oscilopsia. Nosotros somos capaces de, todo el rato cuando vamos andando, que ese pequeño ajuste que produce el reflejo vestíbulo ocular
gracias a la musculatura extrínseca ocular, nosotros todo el rato mantenemos la vista fija. También por eso cuando vamos andando y vamos leyendo a la vez, por ejemplo, en el móvil, no se mueve toda la imagen, porque nosotros somos capaces de mantener la vista donde queremos y regularla con ese reflejo vestíbulo ocular. ¿Cuándo se produce la inestabilidad? Pues la inestabilidad se produce cuando tenemos un fallo a nivel de bien las aferencias, es decir, los estímulos que vienen desde fuera. Si tenemos un problema importante de agudeza visual, obviamente tendremos una mayor inestabilidad. Si tenemos un problema en el oído en la parte vestibular, porque hayamos tenido una enfermedad, como por ejemplo una neuritis vestibular, porque tengamos, por ejemplo, un síndrome de Meniere o porque tengamos un neurinoma en el conducto auditivo interno, pues tendremos esa parte debilitada y nos será más difícil mantener el equilibrio si hay un daño crónico. Y si perdemos, por ejemplo, el tacto, la propiocepción o en el peor de los casos perdemos un miembro, tenemos un problema de cadera, un problema de rodilla, una contractura muscular, pues todo esto va a alterar nuestra capacidad de propiocepción. También podemos tener un problema a este nivel, a nivel de cerebro, cerebelo o núcleo vestibular. ¿De acuerdo? Hay muchísimas posibilidades por las que esto puede ser alterado, muchísimas enfermedades, muchísimas patologías, pero a este nivel también pueden actuar las emociones, ¿de acuerdo? Podemos tener una fobia importante después de tener una caída y un miedo a estar inestable, o podemos tener algún tipo de problema emocional, psiquiátrico, que nos haga tener una peor estabilidad o agravar nuestro problema de base. Y por supuesto, si en cualquiera de las vías de los reflejos hay un problema, pues también vamos a tener dificultad a esa respuesta. Si está a nivel del reflejo vestíbulo espinal, pues será a nivel de todo el organismo. Si está a nivel del reflejo vestíbulo ocular, será en concreto a ese nivel. ¿Cómo podemos nosotros mejorar esto? Bueno, esto requiere por supuesto una valoración por un especialista, que no siempre tiene por qué ser el otorrino, aunque probablemente sea el que lo vea de una forma más global, y hacer un adecuado diagnóstico, saber qué ha pasado, estudiarlo y si se puede poner una solución. ¿Cómo podemos prevenirlo? Pues lo podemos prevenir igual que prevenimos la gran mayoría de las enfermedades, ¿no? Primero, llevando una vida pues con unos hábitos de vida saludable, evitando el tabaco, evitando el consumo excesivo de alcohol y manteniendo una vida activa. ¿Una vida activa, por ejemplo, caminando, es suficiente para mantener el equilibrio? No, porque tenemos que estimular no solo nuestra capacidad aeróbica, por ejemplo, sino también tenemos que mejorar a este nivel nuestra capacidad vestibular y nuestra propiocepción. Por eso ejercicios como el yoga, el pilates, tai chi o similares, pues son buenas opciones para mejorar el equilibrio, aunque obviamente al principio cuesta mucho adaptarse. Y a nivel del oído, ¿cómo podemos evitar o intentar mejorar? Pues evitando los ototóxicos, que vuelven a ser otra vez, por ejemplo, el tabaco, el alcohol y algunas medicaciones concretas, sobre todo en algunos pacientes que tienen unas condiciones genéticas o que tienen algunas enfermedades predisponentes concretas. ¿De acuerdo? Así que nada, si quieres prevenir ese desequilibrio, esa inestabilidad en un futuro, ahora ya sabes un poquito mejor cómo, ya sabes lo que es también el equilibrio y, bueno, si tenéis cualquier duda, dejadlo en los comentarios. Muchas gracias.